Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro. ¿Por qué Dios permite los males y la muerte? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 2. ¿En qué Dios creía Abraham? Subtítulo. Viejos conocidos. El primer antepasado del pueblo de Israel, según la Biblia, fue el patriarca Abraham, que vivió alrededor del año 1800 a.C. Cuenta el libro del Génesis que cierto día se le apareció Yahvé, el Dios de Israel, y le dijo: Abraham, deja tu tierra, tu patria y la casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. Con tus descendientes haré una gran nación. Voy a bendecirte y a hacerte famoso. Y por ti bendeciré a todos los pueblos del mundo. Génesis 12, 1-3. Abraham por entonces vivía en la ciudad de Harán, situada al sudeste de la actual Turquía. Obedeciendo a la orden de Yahvé, se marchó de allí con su familia, y llegó a una localidad llamada Siquem, en el centro del país de Canaán. Cuando se encontraba allí, se le presentó por segunda vez Yahvé y le dijo: a tus descendientes voy a darles esta tierra. Génesis 12:7. Estos relatos nos muestran que, según el Génesis, el patriarca Abraham mantenía un fluido diálogo con Yahvé. Pero, además, vemos que también conocía su nombre. Dios mismo se lo reveló en la tercera aparición que cuenta la Biblia, esta vez en Mambré: yo soy Yahvé, el que te hizo salir de Ur de los Caldeos para regalarte esta tierra. Génesis 15:7. Por eso, cuando Abraham se dirige a él, lo llama, mi Señor Yahvé. Génesis 15:2. Pero esta afirmación contradice al libro del Éxodo, el cual sostiene que la primera persona en conocer el nombre de Dios, que es Yahvé, fue Moisés, el caudillo hebreo que vivió en Egipto 600 años más tarde que Abraham. Subtítulo. Velando por el camino. En efecto, cuenta el Éxodo que, cierto día en que Moisés se hallaba cuidando el rebaño de ovejas en el desierto del Sinaí, se le apareció Dios en una zarza que ardía sin consumirse, y le ordenó ir a Egipto para liberar al pueblo hebreo que estaba allí esclavo. Éxodo 3:1-6. Sorprendido, Moisés le preguntó al Dios que le hablaba cuál era su nombre, y él le respondió: yo soy Yahvé. Este es mi nombre para siempre, con este nombre quiero ser invocado eternamente. Éxodo 3:14-15. Y más adelante agregó: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero a ellos no les revelé mi nombre de Yahvé. Éxodo 6:2. ¿Cómo es posible, entonces, que Abraham conociera el nombre de Yahvé, si según este relato Dios no se lo había revelado a nadie, y Moisés fue el primero en saberlo? Para responder a esta pregunta es necesario analizar cómo fue evolucionando, según la Biblia, la idea de Dios en el pueblo de Israel. Según la Biblia, el patriarca Abraham, así como los demás patriarcas Isaac y Jacob, era un pastor seminómada que viajaba continuamente con sus ovejas en busca de pastos tiernos, por la región del Medio Oriente. Aunque creía en Dios, no tenía un lugar fijo donde adorarlo. Para Abraham, Dios era semejante a él, es decir, un Dios viajero, trashumante, que lo acompañaba durante sus marchas ocupándose de sus pequeños problemas cotidianos y protegiéndolo de los peligros del camino. Un Dios, pues, bastante modesto. Ese Dios no tenía nombre. Simplemente le decían el Dios del Padre, porque era el Dios en el que habían creído los antepasados de la familia. Por eso seguramente Abraham llamaría a su Dios el Dios de mi padre Teraj. El padre de Abraham se llamaba Teraj, porque sabemos que Isaac, hijo de Abraham, llamaba a Dios el Dios de mi padre Abraham. Génesis 26:24, y Jacob, hijo de Isaac, llamaba a Dios el Dios de mi padre Isaac. Génesis 46:1, y Labán, hijo de Nahor, llamaba a Dios el Dios de mi padre Nahor. Génesis 31:53. Subtítulo. Una religión muy simple. Al no adorar a Dios en ningún templo, Abraham y su familia tampoco disponían de sacerdotes, ni de ritos precisos, ni de vestimentas sagradas, ni de un culto minucioso. La religión de Abraham era muy sencilla. Consistía en el sacrificio de un animalito, que podía ser una oveja, una cabra, un cordero, realizado por el jefe del clan. Al llegar la primavera y comenzar la trashumancia, es decir, la partida del clan luego del invierno, en busca de nuevos pastos para el ganado, se tomaba un animal del rebaño y se lo sacrificaba para invocar la protección de Dios. Lo central de la ceremonia de trashumancia era el llamado rito de la sangre. ¿En qué consistía? El jefe del clan tomaba la sangre del animal muerto y con ella rociaba los postes y las cuerdas de las tiendas, pues se creía que ella alejaba los malos espíritus que acechaban por el camino a los beduinos. Luego se asaba al fuego la carne de la víctima para comerla,
y recién entonces partía la familia. Cuando en el nuevo lugar al que habían llegado se acababa el pasto, y debían volver a emigrar, sacrificaban otro animalito y partían nuevamente, con la tranquilidad de saber que gozaban de la protección de la divinidad. Era el culto al Dios de los padres. Subtítulo: Lejos de lo pequeño. Pero cuando Abraham llegó a Canaán, tal como sostiene la Biblia, se encontró con los cananeos, la población local, que practicaban una religión muy distinta. Adoraban a un poderoso Dios llamado El. Su culto se celebraba en lugares fijos, y con bellas ceremonias llenas de atractivo y de color. El Dios cananeo era muy diferente al Dios de Abraham. Los cananeos eran un pueblo sedentario, y por lo tanto dedicado al cultivo y a la cosecha. Por lo tanto, el Dios al que ellos rendían culto tenía que ser experto en la agricultura. Ejercía el dominio sobre la tierra y todos sus elementos. Incluso los cananeos habían llegado a la idea de que Él era el creador del cielo y de la tierra, idea que la familia de Abraham no había aún desarrollado, porque, al vivir pendiente de sus ganados, la tierra y el cielo le preocupaban poco. El Dios Él era, pues, un Dios excelso y poderoso. Pero esos mismos rasgos le aportaban un defecto: era un Dios lejano a la gente. No se ocupaba de sus pequeños problemas, ni intervenía en los asuntos cotidianos, ni en cuestiones familiares. Era un Dios trascendente, no doméstico como el Dios de Abraham. El Dios cananeo Él tenía además distintos nombres, según el lugar donde era venerado. Así, en la ciudad de Siquem se lo conocía como el Berit, Jueces 9:46, en Betel se lo llamaba el Betel, Génesis 31:13, en Jerusalén le decían el Elyon, Génesis 14:18-20, en Berseba, le decían el Olam, Génesis 21:33, en el desierto del Negev, el Roí, Génesis 16:13, y en las regiones montañosas, el Chadai, Génesis 17:1. Subtítulo: La mezcla de dioses. Cuando los patriarcas conocieron al Dios cananeo Él, quedaron impresionados. Les impactaba su grandeza y sus atributos, su poder y su fuerza. Y a medida que fueron estableciéndose en el país y haciéndose sedentarios, empezaron a equiparar a su Dios, el Dios de los padres, con el Dios Él. Esta es la razón por la que, en el Génesis, Abraham aparece con toda normalidad haciendo una alianza con el Chadai, Génesis 17:1, rezándole a el Olam, Génesis 21:33, y jurando por el Elión, Génesis 14:22. También encontramos al patriarca Jacob construyendo un altar al Dios el Betel, Génesis 35:7. Con el paso del tiempo, el Dios de los padres terminó identificado con el Dios Él. De este modo, la idea de Dios que tenían los patriarcas quedó enormemente enriquecida. Porque el Dios de Abraham pasó ahora a tener dos grandes cualidades. Por una parte, seguía siendo el Dios cercano y familiar, que acompañaba y protegía al grupo, que velaba por su vida cotidiana y lo asistía en sus necesidades domésticas. Y por otra, pasó a ser una divinidad poderosa y trascendente, creadora del mundo y dominadora de los fenómenos naturales. Subtítulo: El Dios de la zarza. Siglos más tarde, siempre según la Biblia, algunos descendientes de los patriarcas hebreos se fueron a vivir a Egipto, a donde llegaron buscando mejores condiciones de vida. Éxodo 1:7. Pero con el paso del tiempo los egipcios, que no miraban con buenos ojos a los extranjeros, los dominaron y sometieron a trabajos forzados, Éxodo 1:8-22. Así, los hebreos terminaron en una situación parecida a la esclavitud, sin mayores esperanzas ni proyectos de vida. Fue entonces cuando un hebreo llamado Moisés tuvo un encuentro con la divinidad, a través de la zarza ardiente, quien le reveló que su nombre era Yahvé. Y le dijo: he visto la tristeza de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces, conozco bien sus sufrimientos, y por eso he bajado, para librarlo de la mano de los egipcios y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, donde abundan la leche y la miel. Ahora, pues, yo te mando ante el faraón para que saques a mi pueblo de Egipto, Éxodo 3:7-10. Este Dios Yahvé no solo ayudó a Moisés a liberar a los israelitas de Egipto, Éxodo 14, sino que además, mientras los guiaba de vuelta a su patria, hizo con ellos una alianza por el camino, Éxodo 19, y les dio una serie de mandatos e instrucciones estupendas para cuando llegaran nuevamente a su tierra. Les pidió que se organizaran en una sociedad de hermanos, Levítico 19, en la que no hubiera más esclavos, Deuteronomio 15:12-18, donde la tierra fuera de todos, Levítico 25:1-23, y en la que no existiera una autoridad central opresiva, Deuteronomio 17:14-20, para que nadie acumulara alimentos, Éxodo 16:19-21.
no se explotara a ningún pobre, Deuteronomio 24, 14 y 15, y los más débiles pudieran sentirse protegidos y cuidados, Deuteronomio 24. Así podría surgir, con el tiempo, un nuevo pueblo santo y fraterno. Gracias al auxilio prestado, Yahvé se convirtió en el Dios tutelar del pueblo de Israel, y en la única divinidad a la que adorarán a partir de ese momento. Subtítulo. Todos eran el mismo. Entonces se produjo un nuevo hecho teológico importante. Así como cuando llegaron a Canaán los patriarcas no tuvieron inconvenientes en identificar al Dios de los padres con él, tampoco esta vez los israelitas tuvieron problemas en identificar al Dios de los padres con Yahvé. Con lo cual, la idea de Dios volvió a experimentar un progreso para los hebreos. Ahora Dios no solo era un Dios cercano y protector, como el Dios de los padres, y trascendente y creador, como el Dios el cananeo, sino que además era un Dios con proyectos de futuro, un Dios que gobernaba la historia hacia un objetivo, una meta, en definitiva, un Dios con planes y esperanzas para un mañana mejor. Años después de la época de Moisés, en tiempos del rey Ezequías, siglo VIII a.C., cuando se decidió poner por escrito las tradiciones de los patriarcas, que hasta entonces se transmitían sobre todo de manera oral, los escribas sagrados no dudaron en decir que Abraham ya conocía a la divinidad llamada Yahvé, Génesis 12:1. Y no solo Abraham, sino también su hijo Isaac, Génesis 25:21, su sobrino Lot, Génesis 19:14, su otro sobrino Betuel, Génesis 24:50, su sobrino nieto Labán, Génesis 24:31, y hasta su mayordomo, Génesis 24:12. Porque si bien la tradición historiográfica afirmaba que en realidad Moisés había sido el primero en conocer ese nombre, para los autores bíblicos no existían dudas de que había sido Yahvé quien había acompañado siempre al pueblo hebreo, desde los tiempos de Abraham hasta la salida de Egipto. Subtítulo. Sin tanta prosperidad en casa, todavía les aguardaba una sorpresa más a los israelitas. Según la Biblia, ellos adoraban a un solo Dios y honraban a una sola divinidad, pero aceptaban la existencia de otros dioses, que ayudaban a los otros pueblos. Por ejemplo, creían que, además de Yahvé, su propio Dios, existía Baal, Dios de los filisteos, Kemoch, Dios de los moabitas, Moloc, Dios de los amonitas, Marduk, Dios de los babilonios, o Amón, Dios de los egipcios. Esta actitud de adorar a un solo Dios pero creer en la existencia de otros dioses para los otros pueblos se llama monolatría. Y es la que, según el Antiguo Testamento, caracterizaba a los israelitas. Fue una catástrofe histórica la que los llevó a un nuevo progreso teológico. En el año 587 a.C., los babilonios, bajo las órdenes de Nabucodonosor, invadieron Jerusalén y se llevaron a sus habitantes cautivos a Babilonia. Y aquí que, al llegar a esta capital, los israelitas vieron con asombro que Babilonia era una ciudad extraordinaria, con magníficos edificios, amplios palacios, notables acueductos, jardines y templos. En cambio ellos, que se creían tan bien cuidados y protegidos por su Dios Yahvé, en Israel, nunca habían gozado de semejante lujo y grandiosidad. ¿Acaso el Dios de Babilonia era más poderoso que Yahvé, y por eso les otorgaba tanto bienestar y esplendor a sus devotos? Subtítulo. Nadie fuera de él. Entonces los israelitas realizaron su último gran descubrimiento, en realidad el Dios de Babilonia no existía. Y tampoco existían los dioses de los otros pueblos. Quien en realidad velaba, cuidaba y protegía tanto a Babilonia como a las demás naciones, sin que éstas lo supieran, era el mismo Yahvé, el único Dios vivo y verdadero. Así, en medio de la tristeza del exilio, en las mentes doloridas de un pueblo vencido y humillado, surgió la brillante idea de que existe un solo Dios que gobierna el mundo entero y se interesa por todos los hombres por igual. Será un profeta anónimo, a quien los biblistas llaman el segundo Isaías, el encargado de lanzar esta idea revolucionaria. Así dice Yahvé, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no existe ningún Dios. Isaías 44:6, antes de mí ningún Dios había, y no habrá ninguno después de mí. Isaías 43:10, yo soy Yahvé, y fuera de mí ningún Dios existe. Isaías 45:5, todos ellos son nada, nada pueden hacer, porque solo son ídolos vacíos. Isaías 41:29. Subtítulo. Un Dios para hoy. Abraham solo conocía al Dios de los padres, un Dios familiar y doméstico, experto en ganados y problemas caseros. En Canaán los hebreos aprendieron que su Dios era, además, majestuoso y trascendente, capaz de dominar la tierra y de conceder las cosechas.
En el monte Sinaí los israelitas se enteraron de que Dios también es el Señor de la historia, que conduce los acontecimientos y guía a los hombres hacia un fin determinado. Finalmente, en Babilonia supieron que Yahvé es el único Dios que existe para toda la humanidad y para todos los pueblos, aunque se lo adore con diversos nombres. Es Él quien auxilia y conduce a todos los pueblos, lo sepan estos o no lo sepan. Al pueblo de Israel le llevó, pues, varios siglos descubrir el verdadero rostro de Dios. Pero ese descubrimiento aún no está terminado. Nos falta a nosotros seguir conociendo y comprendiendo a Dios. Debemos seguir meditando y reflexionando, para averiguar qué quiere Dios hoy de la humanidad actual, de nuestro país, de nuestra familia y de la Iglesia. Más aún, qué quiere hoy de nosotros mismos, en este único paso que tendremos por la historia. En definitiva, tenemos que averiguar cuáles son los posibles planes para el hombre de hoy, que no necesariamente coinciden con lo que quería en épocas pasadas. Es el único modo de llegar al final de este largo y apasionante camino que comenzó a ser recorrido, en las regiones desérticas de la Mesopotamia, por nuestro venerable padre Abraham.